Lunes 13 de julio del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos una nueva semana. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, ex candidata presidencial del PSC. Se mueven las fichas en el tablero electoral y la consulta popular anunciada por el exalcalde Jaime Nebot al declinar su candidatura a presidente tiene como objetivo establecer un mandato obligatorio para el próximo mandatario. Lo vamos a analizar. Hoy también estará con nosotros Luigi García, el abogado de Daniel Salcedo Bonilla. Daniel Salcedo ofrece cooperación eficaz a la justicia. En el accidente aéreo que fugaba del país, habría perdido parcialmente la memoria. Se ubicaba ahí en el 2016. Hoy se realiza el peritaje médico. Vamos a hablar sobre este tema. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Iniciamos con la información con la captura de Abraham Muñoz por la presunta comercialización ilegal de medicinas que habían sido donadas a hospitales públicos. En un operativo fueron detenidos 5 personas, además de Muñoz, el ex director del Hospital del Guasmo, 2 funcionarios de farmacia y hermano de Muñoz. Los allanamientos se realizaron durante la noche del sábado y madrugada del domingo. Abraham Muñoz lideraba la lista de las 5 personas que fueron detenidas en Guayaquil, Durán y Daule, en la provincia del Guayas. Él era el entrenador personal de Daniel Salcedo, quien está vinculado a actos de corrupción en hospitales públicos y además intentó huir del país, utilizando un documento con la identificación de Abraham Muñoz. Pero en este caso Muñoz es investigado por comercializar cajas de un medicamento para combatir el coronavirus y que según las investigaciones de la policía provenían de las bodegas de los hospitales del Instituto de Seguridad Social. En los días más críticos de la pandemia esta medicina escaseaba en las casas de salud, pero Muñoz habría tenido acceso y la ofrecía por internet hasta por $1.500 cada ampolla, cuando en el mercado su valor bordea los 200. Señor Muñoz, ¿quién le daba las medicinas en el IES? ¿Cuál era su contacto en el IES? ¿Quién le daba las medicinas? El fiscal César Suárez es el que investiga el caso junto con la Unidad Antisecuestro y Extorsión. ¿Es por la comercialización de medicinas? Los hechos se conocerán mañana en audiencia. El funcionario no quiso dar mayores detalles, pero en la cuenta institucional, la Fiscalía señala que se investiga el presunto peculado por comercializar durante la emergencia sanitaria ampollas para tratamiento de COVID-19 donadas al IES. Además de Abraham Muñoz, también fueron capturados su hermano, el subdirector de medicamentos e insumos del Hospital del Guasmo y un trabajador de la farmacia de esta casa de salud. El quinto detenido es el ingeniero mecánico Álvaro Ponce, exdirector del Hospital del Guasmo, quien hace 30 días dejó el cargo en el que estuvo durante 11 meses, es decir, en la época crítica de la pandemia en la que se registraron actos de corrupción por los insumos médicos. Ponce, además, en el 2018 fue gobernador encargado del Guayas por 15 días, pero él tampoco quiso referirse al tema. Por el delito de peculado, la pena es de hasta 13 años de prisión. Entre las evidencias hay cajas de medicamentos que habrían sido encontradas durante los allanamientos, pero las autoridades aún no han establecido quién ordenaba abrir las bodegas del IES para entregar ilegalmente las medicinas. El 10 de junio llegó Daniel Salcedo desde el Perú, donde se accidentó la avioneta en la que fugaba del país por las investigaciones de la Fiscalía sobre esa red de corrupción en el IES. Hoy en el Hospital Abel Gilbert, el médico legista de la Fiscalía debe valorar el estado de salud de Daniel Salcedo. Se verá si puede ser trasladado también a un centro penitenciario. Luigi García, el procurador judicial de Daniel Salcedo, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefanía. Buenos días a todo el país. Buenos días también. ¿Ha mejorado el estado de salud ya como para que pueda rendir una versión ante la Fiscalía o para que deje la casa de salud y sea trasladado a una cárcel? ¿Cuál es la situación? Bueno, inicialmente intentamos receptar una versión de Daniel Salcedo. Lamentablemente los médicos son quienes nos dieron el diagnóstico de que tenía problemas, periodos de lucidez y de confusión. Hoy por hoy Daniel Salcedo ha superado, ha recuperado
está restablecida su salud, no en un 100%, pero está en condiciones sí de rendir una versión ante la Fiscalía y, vuelvo y repito, para colaborar con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía. Es decir, que ya se podría confirmar que ya recuperó su memoria o que ya no se encuentra ubicado en el 2016, como en un principio se informó. Bueno, yo nunca dije que perdió la memoria. Los medios, determinados medios y quizás más redes sociales hicieron un linchamiento en torno a dichos hechos. Lo que manifestamos fue que tenía periodos de lucidez y confusión, pero esos periodos son propios del impacto aviatorio que sufrió Daniel Salcedo y lo corrobora la propia Fiscalía cuando la Fiscalía le dice al hospital que le informen en torno a si esas secuelas del accidente, en torno a la pérdida de memoria, no a la pérdida de memoria, sino a los periodos de lucidez y confusión, habían desaparecido. Hoy por hoy está restablecida la salud de Daniel Salcedo y tenemos el ánimo de colaborar con la investigación. Lo que pasa es que en toda esta historia hay mucha tela por cortar. Cuando se intentaron fugar, el abogado del dueño de la avioneta dice que le robaron la avioneta. El piloto, el culpable, pues ya falleció, que está muerto. Luego, el que sabe de los casos de corrupción en los hospitales, por lo que se le investigaba, pues no estaba ubicado bien en qué año correspondía. Recordemos por eso lo que usted mismo dijo. Una vez que esté recuperado, con gusto él rendirá una versión y aportará los elementos que la Fiscalía requiera. ¿Está consciente de que él había viajado en una avioneta a otro país? Él está consciente del accidente y de lo que ocurrió. El señor tiene delirios, es decir, tiende a confundir ciertos hechos y ciertos actos. Y esos delirios se remontan al año 2016, es decir, él se ubica no en el tiempo actual, sino en el 2016. Son periodos de lucidez y confusión específicamente. ¿Quedó en cuenta, abogado, que él se acordaba o que se situaba en el 2016, o sea, justo antes de que empiece este gobierno? No, nosotros no nos hemos dado cuenta. Esto es un criterio médico. Y aquí está el informe del 3 de julio del 2020, en el que los médicos establecen que tiene periodos de alternancia, lucidez y confusión valorados por psiquiatría. Y es más, en el informe del 6 de julio del 2020 se establece que esos periodos de lucidez y confusión también tienen desorientación de tiempo, espacio y circunstancia. Esto no lo digo yo, lo dicen los médicos y no me lo dicen a mí, se lo dijeron a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía corroboró ese cuadro clínico y no se pudo recetar la versión. El día de hoy, a las 9 de la mañana, tenemos la oportunidad de rendir una versión y colaborar con la Fiscalía. Y mientras tanto, ¿usted ha tenido la oportunidad de conversar con él y saber cuál es su disposición sobre los varios casos que se le está investigando? Efectivamente, en torno a Daniel Salcedo, este caso se volvió mediático de una u otra forma y se han iniciado algunos procesos penales. Estamos ejerciendo la defensa técnica en el tipo penal de peculado, que consiste en distraer recursos del Estado. Lo cometen, lógicamente, funcionarios públicos, también lo pueden cometer las personas que son representantes legales de las empresas, ahí estaríamos ante un peculado impropio. Pero, vuelvo y repito, Daniel Salcedo, según el reporte del CERCOP, Daniel Salcedo no ha contratado un solo insumo médico, es decir, no le ha vendido al Estado durante todos estos últimos años un solo insumo médico. ¿Estos últimos años qué significa? ¿Que aparece solamente hasta cuando era dueño de la empresa que contrató en la gobernación con los contratos de Di Blasio y los conciertos por las charlas que se hicieron? Ese contrato de $1,5 millones. El CERCOC lo dice. En el año 2013 contrató con la Coordinación Zonal del Ministerio de Inclusión Social y Económica, en el 2014 con la Gobernación del Guayas, en el año 2015 con el Ministerio de Inclusión Social y Económica y 2016, 2017, 2018 con Inmobiliar y con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en el 2019. De las 11 supuestas empresas que tiene Daniel Salcedo, ni una sola ha contratado insumos médicos con el Estado, ni antes, ni durante, ni con posterioridad
a la etapa de emergencia. Ahora, justamente sanitaria. eso es lo que está investigando la Fiscalía, o cómo se podían dar estos procesos a través de terceros. A su defendido se lo está investigando por peculado. Usted se refería a eso, fraude procesal, otro caso, hay otro caso de lavado de activos, se lo involucra en la red que estaba consiguiendo o pagando para conseguir carnet de discapacidad. Pero en lo de fondo es: ¿cuánto conoce Daniel Salcedo? ¿Qué tan consciente está Salcedo de una red de corrupción en el que le vienen robando a los enfermos, a los afiliados en el IES? ¿Y quiénes son los peces gordos? Esto había dicho su abogada en un principio, recordemos. Se tiene que demostrar: un corrupto es el funcionario público, un corruptor es la empresa con la que se negocia. Y en eso estamos. Vamos a demostrar nosotros y a colaborar con la Fiscalía. Esperamos que la Fiscalía colabore con nosotros. Los nombres son altos, los funcionarios son altos, importantes y muchos. Vamos a ver las verdades que se descubren. Si la abogada lo sabía en ese entonces, Daniel Salcedo lo sabe, significa que usted también sabe quiénes son esos nombres de altos funcionarios. ¿Con eso es que van a colaborar con la Fiscalía y la investigación? Mire, nosotros nos defendemos de un plexo de delitos, de varios delitos: asociación ilícita, lavado de activos, peculado, tenemos fraude procesal, pero hoy por hoy más nos preocupan las redes sociales que el propio accionar de la Fiscalía General del Estado, porque esos tipos penales tienen que ser demostrables por parte de la Fiscalía. La carga de la prueba radica en quien la firma, de tal forma que nosotros nos estamos defendiendo de cada uno de ellos. La actuación, la defensa técnica maneja la teoría del estatus de inocencia, defender ese estatus de inocencia y que la Fiscalía actúe con objetividad, extendiendo esa investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirven de descargo. Cuando se habla de cooperación eficaz, nosotros hablamos de colaboración, porque quien se somete a la figura jurídica, a la cooperación eficaz, evidentemente tiene que convertirse en un delator, y esa delación le va a favorecer en la reducción de la pena, que puede ser hasta el 20 o el 10%, pero eso es para quien conoce y pueda proporcionar información veraz, contrastable, Por eso le en torno a los verdaderos responsables del delito. El nombre de esos peces gordos, de los altos funcionarios a los que se refirió su propia abogada días atrás. Mire, todo el país ha escuchado, y lo ha escuchado por los medios de comunicación, por redes sociales, y la Fiscalía lo sabe. Es más, nosotros en los procesos de peculado le hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado que llame a rendir versión a la asambleísta Cristina Reyes, porque Cristina Reyes manifiesta públicamente qué persona repartió los hospitales, y quisiéramos analizar y ver cuáles son esos peces gordos que menciona Cristina Reyes, quienes de una u otra forma se les repartieron los hospitales. Daniel Salcedo es un empresario que, vuelvo y repito, no ha contratado con el Estado, pero la información que él posea, que conozca, tenga la seguridad que va a colaborar con la Fiscalía General del Estado, y lo haremos hoy día mismo. Y esa es la posición de la defensa de Daniel Salcedo. Luigi García, su abogado, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:13. El Ecuador es un país de jóvenes, y así es su electorado, de millones de jóvenes que usualmente deben elegir entre candidatos maduros con experiencia política, y por lo mismo, cuando un candidato joven aparece, suele haber sorpresas. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buen inicio de semana. Buen inicio de semana a todos. Esta brecha debe cerrarse institucionalmente, si no, brotarán sorpresas. En todo caso, esto queda para otras elecciones. Entre tanto, para esta crisis inédita, asoma una opción del nuevo milenio. Esta es Otto Sonnenholzer, con igual edad de Jaime Roldós y de generación millennial. Desde la irrupción del treintañero Roldós, habían únicamente surgido tempranos cuarentones como Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez y Rafael Correa a sacudir el tablero. Roldós y Bucaram con antecedentes familiares de preferencia electoral, pero Gutiérrez y Correa saltaron desde el anonimato, aprovechando en Dija
que abrió la historia. Resultados de gobierno de esta fascinación por la juventud dejaron amargas frustraciones, de muerte nunca aclarada, golpes de Estado y latrocinio masivo. La consulta popular del Comité de la Institucionalidad Democrática plantea reforma constitucional que paradójicamente rejuvenecerá la política al crear Senado, separando viejos de jóvenes con nicho para experiencia, reeditando oportunidad que tuvieron los jóvenes diputados Jaime Roldós y Rodrigo Borja, aunque ahora ha habido catapultas en Carondelet de edecán o de vicepresidente. Al volver estará Cynthia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil. ¿Cómo cambió el tablero electoral para las próximas elecciones y la consulta popular que apoyará el PSC? Ya venimos con eso, no se vaya. Cynthia Viteri, ex candidata presidencial del PSC, alcaldesa de Guayaquil. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días y un abrazo a todos los que nos están escuchando, Estefi. Buenos días también. A 7 meses de las elecciones, el PSC presentaría un candidato propio para arrastrar una mayor votación de asambleístas. Y tienen cartas: Cristina Reyes, Henry Kronfle, Henry Cucalón, Luis Fernando Torres, está César Ron. ¿El suyo, que podría lograr una buena votación, está ya descartado? ¿Cuál es el suyo? Mi candidatura, absolutamente. Suya, yo soy sí. alcaldesa de Guayaquil y no tengo en mente ni ahora y creo que en mucho tiempo participar en otro proceso que no sea la alcaldía, de dedicarme a la alcaldía de Guayaquil y a Guayaquil. Lo mío no tiene relación absoluta con la presidencia, por favor, de la República. ¿Y cómo definirían entonces quién sería el candidato, si es que es propio, para el PSC? Bueno, sencillo. Tanto por sus cualidades, ya nosotros tenemos 5 candidatos, precandidatos, como sus antecedentes y su proyección a nivel nacional. No estamos cerrados a ver candidatos de afuera que no sean necesariamente afiliados a nuestro partido político, así que esa es la forma, a través de muy probablemente encuestas, sondeos de opinión que nos demuestren cuál de esos candidatos la gente quiere o se siente representada para la próxima contienda electoral. Candidato propio sin estar Jaime Nebot podría ser una opción del PSC, quizás en primera vuelta. Ya en segundo está por verse, pero como antecedente, digamos que el PSC no ha tenido un candidato a apoyar en segunda vuelta desde el 98, desde cuando respaldaron a Yamil Maguad. ¿Podrían entonces apoyar un candidato fuera de sus filas? Usted dice, ¿cómo ve el que pueda ser Otto Sonnenholzner? Puede ser cualquier persona que represente, por ejemplo, la Asamblea Popular que nosotros estamos hablando, que es una Asamblea Popular, una consulta popular. La gente se ahorra dinero, la gente decide, en vez de pagarle asambleístas que luego los traicionan, la gente vota directamente y cambia las cosas de un día para otro. Pero entonces no hay una posición conjunta en el PSC sobre cuál sería la posición del vicepresidente o el ex vicepresidente. Si ya la tuviéramos, ya lo hubiéramos anunciado públicamente y no sencillamente a través de una entrevista de uno de los miembros del PSC, que soy yo, uno. Sobre la consulta popular, hay un grupo de organizaciones sociales, de exdirigentes de organizaciones gremiales que están respaldando con su firma esa guía de la consulta. Son 11 preguntas, anexos, y usted está allí entre los firmantes como alcaldesa también. Y las preguntas van desde prohibir que el BIES invierta con instituciones públicas, que se contrate una consultora para que califique la liquidez de las inversiones, o que el BIES informen mensualmente sus gastos, sus rendimientos. ¿Se necesita una consulta para esos temas o son puntos que evidentemente se pueden apoyar y lo que más bien hace falta es hacerlo, como por ejemplo dar semillas y plántulas de alto rendimiento a los pequeños productores que incluyen en la pregunta 2? Si todo eso se pudiera hacer, entonces, ¿por qué no se ha hecho en todo este tiempo y en los gobiernos anteriores y en este gobierno? ¿Cuál es la diferencia entre hacer una consulta para cambiar leyes a través de la gente, es decir, una asamblea popular que dura un día en un proceso electoral, y no hacerla? Sencillo, la sanción. Es la sanción, Estefi. Te digo por qué. Porque en este momento la ley dice, por ejemplo, que respecto de los municipios y prefecturas, el ministro de Finanzas debe depositarnos las rentas que le corresponden por derecho a estos entes, igual juntas parroquiales. Sin embargo, en el caso de Guayaquil, por ejemplo, y sé que así están mis otros colegas, desde el mes de marzo, que fue el último que pagó completo,
Abril depositó solo una pequeña parte, no ha vuelto a pagar o no ha vuelto a depositar lo que por derecho nos corresponde, incluyendo el IVA. El IVA desde el año pasado. Entre IVA y renta se le debe a la ciudad de Guayaquil alrededor de 110 millones de dólares. 110 millones de dólares. Y nosotros estamos trabajando con el dinero de marzo y un poquitito del mes de abril. ¿Qué significa eso, Steffi, en términos comunes? Es como que si una mujer trabajadora, cabeza de hogar, o un hombre, cabeza de hogar, tuviera que mantener a su familia con el sueldo que le pagaron hace 4 meses. Y ese ganado, porque es suyo, es propio, se lo ganó. Es exactamente lo que está sucediendo en Guayaquil. ¿Cuál es la diferencia con la consulta? Que si la gente vota, entonces nosotros, es decir, el pueblo vota al ministro. Ahora, ¿qué pasa con esa votación? Que hay otros temas que se concentran en los GATS, por ejemplo, del que los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas, las universidades retengan la totalidad del impuesto al valor agregado al que usted se refiere, que le corresponde sin que le tengan que transferir eso al SRI. Le decía si es necesaria una consulta para esos temas, porque según el artículo 106 de la Constitución, el pronunciamiento popular es de inmediato y obligatorio cumplimiento. Eso es cierto. Pero si revisamos las preguntas de cuántas consultas populares desde el 97 se han hecho y cuántas han llegado a ser letra muerta, incluso las constituciones del 98, del 2008, ¿qué se propone justamente para eso? ¿Qué faltó desde las organizaciones políticas también para que se insista en el cumplimiento de un mandato que también existe? Bueno, las asambleas que han habido las han hecho personas electas por el pueblo, que luego, cuando llegan a las elecciones, no cumplen con lo que le prometieron al pueblo. Esto es distinto. Es distinto porque, Steffi, porque tú bien dijiste y acabas de presentarlo en la televisión, en la pantalla, es de cumplimiento obligatorio. Las leyes existen, lo que estamos diciendo ahora es que si el personaje que esté, sea quien sea, en el Seguro Social y que permita que el Estado le tome los recursos tanto del BIES como de la salud como de las pensiones, lo hace, entonces es despedido inmediatamente, sin pasar ningún proceso administrativo. Esa es la diferencia ahora. Las leyes existen, no se cumplen. ¿Qué va a hacer la gente? Ponerle sanciones. ¿Qué sanciones? Despedirlos. Son sus empleados. Los pueden despedir de un día para otro. En eso se concentra la consulta popular, en que tengas el poder en la mano de despedir al funcionario que se te lleva la plata, el 20% de tu salario mensual a través del Seguro Social. ¿Y creen que pueda eso ser aprobado a tiempo por la Corte, que el CNE alcance a verificar las firmas para que esto se pueda concretar en la segunda vuelta en marzo del 2021, por ejemplo? Hay dos cosas, Steffi, aquí es en efecto el tiempo es una de ellas. Ojalá, por un lado, hay ventajas y desventajas. Ventajas, número uno, que si se aprobara, si lográramos las firmas antes y el proceso se redujera en tiempo y pudiéramos estar en segunda vuelta, nos ahorraríamos dinero. Pero eso también tiene un bemol, si cabe. Lo juntaríamos con un proceso electoral. Entonces, sea lo que vaya a suceder, lo importante aquí es que la gente pueda decidir por sí misma. Hay un tema mucho... la violación y el asesinato de niños. Más tiempo, es decir, 50 u 80 años para quien viola por un lado, para quien mata por el otro, y por qué no decirlo, la castración definitiva de la persona que viole a un niño. Temas que se propone incluir en una consulta popular. La alcaldesa Cintia Viterio y en Contacto Directo. Muchas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Así concluimos esta emisión. A ustedes gracias a su sintonía. Ya viene ahora Televistazo en la Comunidad.